Ahora continuaremos con el planteo del modelo matemático, aplicado para un experimento factorial en un diseño completamente aleatorizado, el cual se expresa mediante la siguiente fórmula, siendo I cada uno de los tipos de cobertura: hojarasca, rocoso, pastizal o sin cobertura. J representa las estaciones primavera y otoño, y K son cada una de las parcelas del 1 al 10. Siendo I sub I JK las observaciones de los hormigueros presentes dentro de cada parcela. Mu representa la media general de todas las observaciones. Alfa sub I es el efecto del iésimo nivel del factor coberturas. Beta sub J es el efecto del jésimo nivel del factor estación. Alfa beta sub IJ es el efecto de la interacción cubierta y estación. Y por último tenemos epsilon sub IJK, que es el tamaño del error experimental, siendo estos con una distribución normal, una media igual a 0, una varianza elevada al cuadrado e independientes. Entonces ahora vamos a continuar con el ANOVA y planteamos nuestras hipótesis. Siendo para el factor del tipo de cobertura, la hipótesis nula dice que los efectos de los niveles del factor cobertura son iguales, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que los efectos de los niveles del factor cobertura no son iguales. Para el factor estación, la hipótesis nula nos dice que los efectos de los niveles del factor estación son iguales, mientras que para la hipótesis alternativa, los efectos de los niveles del factor estación no son iguales. Por último, para la interacción, cobertura y estación, tenemos la hipótesis nula, donde los efectos de la interacción de los factores son iguales, mientras que en la hipótesis alternativa, los efectos de la interacción de los factores no son iguales. Por lo tanto, acá en el ANOVA tenemos expresada la cobertura, la estación, la interacción cobertura y estación y nuestros residuos. Para la cobertura tenemos un p-valor menor al nivel de significación de 0,05. Por lo tanto, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y decimos que los efectos de los niveles del factor cobertura no son iguales. Para el factor estación también tenemos un valor menor al nivel de significación alfa de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y decimos que los efectos de los niveles del factor estación no son iguales. Y por último, el cual es del interés, la interacción de la cobertura y estación tiene un p-valor menor a el nivel de significación de alfa de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y decimos que los efectos de la interacción de los factores no van a ser iguales. Ahora continuamos con la verificación de los supuestos de la ANOVA mediante el siguiente gráfico. Ok. En el primer y segundo recuadro vamos a poder observar la homogeneidad de varianzas. En el primer recuadro podemos observar en el eje de las Y los residuos estandarizados, y en el eje de las X la combinación de los niveles de cada uno de los factores, que eran las coberturas. Por lo tanto, los residuos se van a estar distribuyendo entre el nivel -2 a 2, excepto por unos valores que se encuentran acá, 80, 36 y 46. Luego tenemos en el segundo recuadro una cierta concentración de los residuos
por un lado hacia la izquierda y otro grupo hacia la derecha, por lo que tendríamos que hacer el test analítico de la homogeneidad de varianza para ver si se cumple. En el tercer recuadro tenemos para la normalidad, lo cual se representa los residuos, los cuales se ubican sobre la recta de los cuantiles teóricos de una distribución normal. Y todos se ubican normalmente, excepto estos tres puntos que se destacan como en el primer recuadro. Por último, en el cuarto recuadro vamos a ver que los residuos no presentan ningún tipo de patrón, por lo que se cumple la independencia de errores y podemos decir que se han aleatorizado correctamente los datos. Bueno, ahora vamos a realizar la verificación por el medio analítico. Bueno, para la normalidad de los residuos tenemos el test de Kolmogorov. Vamos a tener la corrida y nos sale un p-valor de 0,1364, el cual planteamos la hipótesis nula, donde los residuos tienen distribución normal, y como alternativa los residuos no tienen una distribución normal. Y mediante este p-valor de 0,1364 vemos que es mayor al nivel de significación de 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que los residuos se distribuyen normalmente. Luego, para la homogeneidad de varianza utilizamos el test de Levene. Antes, creamos el vector tratamiento y ahora sí el test de Levene, el cual nos va a dar un p-valor de 0,3222. Planteamos nuestras hipótesis donde las varianzas de los tratamientos son homogéneas. Esa es la hipótesis nula, mientras que en la alternativa la varianza de los tratamientos no son homogéneas. Mediante este p-valor de 0,322 nos indica que es mayor al nivel de significación de alfa de 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y decimos que la varianza de los tratamientos sí son homogéneas. Por último, tenemos que plantear las conclusiones del modelo planteado, por lo que se concluye que los efectos de los niveles de la interacción cobertura-estación son significativos en la producción de hormigueros, con un F calculado de 20,84 y un p-valor de 8,023 por e a la menos 10 frente a un nivel de significación de alfa de 0,05. Es por esto que se recomienda realizar las pruebas de comparación de medias post hoc para saber cuál de estos va a ser el mejor tratamiento. Ahora continuamos con la confiabilidad de nuestro modelo. Determinamos el coeficiente de variación y el de determinación. En el coeficiente de variación obtenemos un valor de 5,57 y para el coeficiente de determinación un valor de 0,96, por lo que con un coeficiente de 5,57 podemos decir que este modelo es el adecuado, y al presentar un coeficiente de determinación de 0,96 podemos decir que tiene un muy buen poder explicativo. Y por último, para la comparación de medias utilizaremos el test de Tukey. Tenemos la siguiente corrida y tenemos tanto para las coberturas y la estación, pero nos vamos a centrar en la interacción y podemos observar que muchas comparaciones presentan diferencias significativas, con p-valores menores al nivel de significación de 0,05,
pero nos vamos a centrar, ahí está, en esta, en interacción sin cobertura primavera y sin cobertura otoño, con un valor de diferencia de 39,5. Por lo tanto, respecto a esta interacción de cobertura y estación, se recomienda la combinación sin cobertura primavera respecto a sin cobertura otoño, ya que presentan diferencias estadísticas significativas. Muchísimas gracias.